que es algo que antes llamaban teoría conspirativa, pero que hoy se sabe que es verdad. Harvey Weinstein agrede sexualmente a muchas estrellas de Hollywood emergentes. Era un secreto tan a voces que se mencionaba constantemente en los medios de comunicación mucho antes del movimiento #MeToo. ¿En qué saco pondrías a Roman Polanski? Drogó y violó a una niña de 13 años, y aún así fue alabado y festejado por Hollywood. ¿O a Woody Allen, que se casó con su hija adoptiva? ¿O a Jimmy Savile en el Reino Unido? Diría que el saco malo. Catástrofe de Hillsborough, Inglaterra, 1989. Mala gestión del público en un partido de fútbol por parte de la policía. El hacinamiento provocó un aplastamiento con 97 muertos y 766 heridos. La policía encubrió su responsabilidad y culpó a los aficionados hasta que un segundo informe en 2016 responsabilizó a la policía. La policía informó a la prensa de que los fans de Liverpool éramos los únicos responsables, acusándonos de estar borrachos, actuar de forma violenta e informar de que robábamos a los muertos, y orinábamos a los policías que intentaban ayudar a los heridos. The Sun publicó el infame titular La Verdad. Durante un cuarto de siglo se nos consideró totalmente responsables. Y The Sun ya no se vende en Liverpool por alguna extraña razón. Si alguien más está leyendo el comentario anterior, y pensando que debe ser una exageración que un periódico nacional sea boicoteado en toda una gran ciudad durante más de 3 décadas. No lo es. Las tiendas que lo venden son avergonzadas y boicoteadas. Nosotros no vendemos, no compramos The Sun y no votamos por los conservadores. El abuso sexual de niños estaba siendo encubierto por la Iglesia Católica, o si quieren algo más ligero, los gorilas solían ser animales críptidos, y no fueron una especie debidamente reconocida hasta 1902. Atari tiró un montón de juegos sin vender a un vertedero del Nuevo México. Incluso antiguos empleados de Atari lo negaron constantemente, pero en realidad se reveló que era cierto alrededor de 2014. El Reino Unido no limpia adecuadamente después de sus pruebas nucleares en Australia. Leí una entrevista bastante buena con un indígena que vio una prueba, fue realmente perturbador. Estaban tan asombrados por la explosión, y luego se encontraron con un montón de canguros muertos. Pensaron que los dioses les habían bendecido con comida, pero después de comer los canguros fueron víctimas de envenenamiento por radiación. No sé si se han hecho estudios sobre las tasas de cáncer y defectos de nacimiento en esas comunidades, pero solo puedo suponer que fue horrible. El estudio de sífilis de Tuskegee, de 1932 a 1972. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo un estudio sobre la progresión natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos de las zonas rurales de Alabama con el pretexto de ofrecerles asistencia sanitaria gratuita, sin su consentimiento informado. A los hombres no se les dijo que tenían sífilis, ni se les trató por ello incluso después de que la penicilina se convirtiera en el tratamiento estándar en 1947. Trabajo en investigación clínica y el experimento Tuskegee es el primer ejemplo que utilizan de cómo no hacer investigación médica en todos los cursos sobre ética de la investigación. El hecho de que ciudadanos japoneses hubieran desaparecido porque Corea del Norte los había secuestrado. Una de las víctimas tenía 13 años cuando fue secuestrada. Sus padres dedicaron el resto de sus vidas a reunirse con su hija, pero el padre falleció hace unos años sin tener la oportunidad de volver a verla. Su fallecimiento fue una gran noticia en su momento. Los secuestros siguen siendo un problema, ya que se cree que algunas de las víctimas siguen vivas en Corea del Norte. Más detalles a continuación. Como algunos han mencionado, la niña de 13 años se llama Megumi Yokota y es de la zona de Niigata, que está en el lado del mar de Japón. Los ciudadanos japoneses secuestrados eran personas corrientes que utilizaban para enseñar japonés a los espías norcoreanos para que pudieran mezclarse bien. En el caso de Megumi Yokota, se baraja la hipótesis de que podría haber sido testigo de alguna actividad secreta norcoreana, por lo que fue secuestrada para que guardara silencio. Si es así, tiene sentido que Corea del Norte devolviera a otros ciudadanos japoneses pero no a ella, y que insistan en que está muerta. Hubo una espía norcoreana, Kim Jong-ui, que desertó tras un atentado frustrado contra un vuelo de Korean Airlines en Bahrein, y confesó haber recibido clases de una de las secuestradas, Yaiko Taguchi. Taguchi era una madre soltera de un niño de 3 y otro de 1 año que fue secuestrada después de dejar a sus hijos en una guardería. Tenía 22 años. Taguchi fue obligada a enseñar japonés a los espías norcoreanos, y se dice que a menudo lloraba cuando hablaba de lo mucho que echaba de menos a sus hijos. El gobierno japonés reconoce oficialmente 17 personas secuestradas. Sin embargo, la Agencia Nacional de Policía reconoce 871 casos de personas desaparecidas durante el periodo en que se produjeron los secuestros en los que no se puede descartar el secuestro. Es posible que nunca sepamos con exactitud cuántas personas fueron secuestradas,
ya que es poco probable que Corea del Norte vuelva a confesar. Alguien señaló también que Japón no es el único país víctima. Corea del Sur tiene el desafortunado título de tener el mayor número de casos de secuestro con alrededor de 3.800. Sin embargo, no estoy tan familiarizado con esos casos. Que durante los años 60 y 70, entre el 25% y el 50% de la población de mujeres nativoamericanas fueron esterilizadas a la fuerza, y sin saberlo cuando utilizaban la asistencia sanitaria gratuita proporcionada por el gobierno y conocida como servicios de salud indígena. En Carolina del Norte, hasta finales de la década de 1970, los enfermos mentales podían ser esterilizados involuntariamente. Es un poco específico, pero en Irak y Afganistán nos obligaban a tomar medicamentos contra la malaria. El caso es que algunas unidades no tenían que hacerlo, mientras que otras sí, y el tipo de fármaco era diferente. Nosotros tomábamos el nuestro una vez a la semana, y lo llamábamos día psicótico porque después de tomarlo la gente se ponía irritable, agresiva y enfadada. Había peleas a puñetazos por estupideces y la gente tenía pesadillas muy raras. Caminabas por la unidad habitacional y la gente hablaba dormida o era sonámbula. Nos dijeron que se debía a la fatiga de combate, pero resultó que formábamos parte de un experimento. A algunas unidades se les habían entregado uniformes tratados con un repelente de mosquitos de larga duración, mientras que a otras se les habían administrado diversos medicamentos contra la malaria. Querían ver qué medidas eran más eficaces. Los trastornos mentales que experimentamos eran un efecto secundario del antipalúdico concreto que nos habían administrado. La gente sufría pérdida de audición, daños hepáticos y efectos mentales a largo plazo. Estos efectos secundarios son lo bastante similares a los problemas creados por el TED, y las lesiones cerebrales traumáticas provocadas por la exposición a explosiones, lo suficiente como para que la mayoría de los afectados no se dieran cuenta de que sus problemas de salud se debían a un ensayo farmacológico involuntario. El gobierno de Estados Unidos ha dejado de distribuir ese medicamento contra la malaria, pero sí, en resumen, fui un conejillo de indias humano involuntario en un experimento del gobierno y casi me volvió loco. Yo y muchos otros hicimos la conexión y evitamos tomar las pastillas, o las tomamos y las escupimos después, así que por suerte evitamos los efectos a largo plazo, aunque otros siguen sufriendo. Aclaración, el medicamento en sí no era experimental. Era uno ya bien conocido en la época por tener propiedades neurotóxicas, y cuyo uso está prohibido en la mayoría de los países fuera del tratamiento de emergencia de la malaria. El experimento consistía en que daban a distintas unidades diferentes preventivos contra la malaria para ver cuál era más eficaz. A la mía le dieron la tóxica. La industria azucarera pintó a la grasa como la culpable de todas las enfermedades cardíacas y de la obesidad. Lamentablemente, en su mayor parte siguen saliéndose con la suya. Literalmente crearon la dieta occidental moderna, y arraigaron la creencia de que los azúcares y de alguna manera los almidones, convertidos rápidamente en azúcar y luego en exceso en grasa corporal, son geniales, pero la grasa natural no lo es. ¿Alguien ha visto la pirámide alimenticia que muchas generaciones crecieron aprendiendo? Las olas gigantes resultaron ser reales, y no solo un cuento de miedo sobre el mar. Las organizaciones descendientes que construyeron y fueron propietarias del Titanic negaron que se partiera por la mitad al hundirse, hasta que se encontraron los restos del naufragio en dos piezas. No tengo ni idea de por qué, ninguno de los ingenieros o propietarios originales seguía vivo. Sin embargo, a finales de los años 70 y principios de los 80, los supervivientes que afirmaban que se había roto el barco fueron tachados de delirantes a causa de la hipertermia. A pesar de no estar directamente implicados, la estirpe contemporánea de White Star y Harland y Wolff insistía en que era absolutamente imposible que se hubiera roto de la forma en que lo hizo. Entonces Ballard lo encontró y nunca más se volvió a hablar de ello. Las empresas automovilísticas compran y desmantelan empresas de tranvía, lo que condujo directamente a los ineficientes sistemas de transporte masivo que muchas ciudades estadounidenses tienen hoy en día y a la expansión urbana. Y hoy en día, muchos estadounidenses creen que no solo es la forma en que las cosas siempre han sido, sino también la única forma en que las cosas siempre pueden ser. Aquella ocasión en que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo pruebas químicas secretas en los desprevenidos residentes de un complejo de viviendas de St. Louis, predominantemente negro y de bajos ingresos. La urbanización Pruitt-Igoe fue uno de los lugares elegidos en Estados Unidos para realizar pruebas en las que el ejército liberaría partículas de sulfuro de cadmio y zinc, cuya exposición prolongada o repetida puede provocar cáncer y daños en los órganos internos. Historia real. Pregúntale a mi cáncer. Estados Unidos se disculpa por infectar a los guatemaltecos con ITS en la década de 1940. Operación Northwoods. El gobierno planeó ataques de falsa bandera contra ciudadanos americanos para culpar a Cuba y así tener una excusa para invadir.
Kennedy dijo: no, y mira lo que le pasó. La inflación durante la pandemia fue esencialmente una escalada de precios, y tuvo muy poco que ver con las cadenas de suministro. Que la mayoría de tus amigos en Runescape son en realidad bots conectados a programas de chat, y que pueden hablar contigo y actuar como tus amigos durante años sin que te des cuenta de que son bots. Ahora es real y está confirmado, comprobado. Yo solía decirle a la gente que estaban lanzando actualizaciones para ralentizar nuestros teléfonos a propósito para que tuviéramos que salir y comprar otros nuevos. Me decían que estaba paranoico y que mi teléfono se ralentizaba porque se estaba haciendo viejo. Los procesadores no funcionan así. Al final les descubrieron e intentaron hacer creer que lo hacían para ahorrar batería. Ahora está aceptado y se supone que tienes que deshacerte de tu teléfono y comprar uno nuevo cada 3 años indefinidamente. ¡Viva el capitalismo! Britney Spears estaba sometida a una tutela ilegal e inmoral por parte de su padre, que básicamente la vendió a una empresa a cambio de algunas de sus deudas. La drogaban para mantenerla sumisa, retenían a sus hijos en su contra, y la obligaban a trabajar jornadas increíblemente largas sin poder opinar y sin tiempo libre, esclavitud, mientras toda su familia robaba y luego vivía del dinero que ella ganaba. Como esta institución tutelar controlaba sus redes sociales, envió mensajes ocultos a sus seguidores pidiendo ayuda. En algún momento publicó que se iba a tomar un tiempo libre porque su padre tenía problemas de salud, pero no era ella, sino su equipo de tutela, para ocultar el hecho de que llevaba meses incomunicado en contra de su voluntad. ¿Qué teoría conspirativa conoces que terminó siendo real? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.